Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para chopear una chela y aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Muy contento, güey. Después de un chingo de rato, la verdad ya me hacía falta volver ya con todo, ¿no? A nuestro set, ya con nuestras configuraciones, a grabar un episodio normalón, ya todos sin enfermedad, más que el alcoholismo. Sobrevivimos dos cosas, la enfermedad de Sergio y la ola de calor que nos tenía grabando en otro estudio. Y regresamos a esta que es nuestra casa. Sí, la otra es el comedor, pero... Sí, ya me hacía falta volver a grabar donde uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida, ¿no? Donde tiene su sable láser de Star Wars, ¿no? No solo es de Star Wars, es de Obi-Wan. De Obi-Wan, el mejor Jedi, como lo especificábamos en contenido de Lechovisa, que ya espero que sigan el canal, donde espero que vean también estos videos en YouTube, porque es todo un tema grabar, es todo un tema, como lo dijimos la vez pasada, le echamos muchas ganas. Y para quienes son nuevos en este podcast, les comparto un poco el concepto. Tenemos un trip como bien novedoso nosotros. Cada semana alguno de los dos prepara alguna historia y la otra persona no sabe de qué vamos a hablar hasta que empezamos a contarlo con alguna pista. Esta pista suele ser bastante inútil, suele ser muy poco fructífera y aún así lo seguimos haciendo. El día de hoy me toca a mí contar la historia, me toca repetir semanita, así es, 2 semanas de Lechu, es más de lo que muchas morras tuvieron, pero... en la prepa. Pero afortunadamente ustedes sí lo tienen. Y mi querido Sergio, ¿estás listo para la pista de este episodio? Claro. Sí, Simón, sí. Ok. Aprovechando que recientemente en Lechovisa pasamos por una época en la cual nos movimos en la tetósfera, en la zona de lo incogible y en eso que nos enorgullecería muchísimo nuestros clubes de Dungeons and Dragons, hoy te traigo una bonita historia sobre trenes. Ok. Ya, vámonos. Una bonita historia sobre trenes. Esto fue Los Bardos de la Historia número 70. Espero que lo hayan disfrutado. Volvemos la próxima semana cuando hablemos de algo interesante. Ok, trenes y unos tocayos. Volvemos la próxima semana cuando traiga... No, está buena, te creo. Trenes y unos tocayos. Vamos a hablar de... la Revolución Mexicana. Algo de la Revolución Mexicana que tenga que ver con... No sé, robo de trenes durante la Revolución Mexicana. Suena muy interesante, hubiera hecho algo sobre eso. No tiene nada que... No, bueno, un poquito así. Vamos a hablar de trenes precisamente porque, como bien lo menciona Sergio, la Revolución Mexicana, este conflicto que inició a principios del siglo XX... Y que no ha terminado. Una de sus particularidades es ese tema de los ferrocarriles y cómo durante el Porfiriato fueron una de las líneas y las industrias que más crecieron. Pero esto no era nada más desde el siglo XX. De hecho, la época de oro de los trenes y los ferrocarriles... Esto es interesantísimo. Deja que te cuente. La época de oro de los trenes... No mames, el plot twist que te va a caer. La época de oro de los trenes... Pero es que espérate, güey. La época de oro... es el siglo XIX. El primer tren se fabricó en Inglaterra hace casi 200 años y eran básicamente muchas carrozas jaladas por caballos. Como que dijeron, ok, si podemos llevar a dos cabrones... Pinche caballo mamadísimo, güey, porque era como... Mira, si un caballo puede llevar 2 a 4 personas en una carroza... Sin pedos, un caballo puede llevar 7 toneladas de oro de un estado a otro. Y pobre caballo así... Pues básicamente empezaron a hacer las conversiones de... A ver, si 2 caballos jalan una carroza, entonces 4 caballos jalan 2 carrozas. Entonces 6 caballos jalan 3 carrozas. Qué joda, güey. Pobres caballos. Hasta el punto en el que jalaban carrozas que tenían mucho que ver con el comercio. Y ya empezaron a exigirle demasiado a los caballos. Sí, no mamen. Así que empezaron a buscar cosas diferentes. Pinches caballos ya con la vena saltada. De que un ojo botado, güey. Bien estresados, ¿no? De que llegan a su casa en la noche y les preguntan sus yeguas así, ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor? Una putiza, me tienen hasta el culo. No, llega a fumar, güey. Sí, güey. No tienes ni puta idea. La neta no quiero platicar. ¿Hay de cenar o no?
Hoy juega el Tri. Porque eran caballos heteronormados. Exactamente, se ponían sus camisas interiores. Le daban un pezuñazo a la pared. Te dije que ya tenía que estar mi Puta composta. madre. ¿Y mi heno? ¿Y mi el heno? mieno, Es que llegas a la pinche casa después de jalar todo el perro día como caballo. porque yo Jalo soy- como caballo, ¿Sabes por qué? Porque soy un caballo. Tengo tanta hambre que me comería mi hijo. Chiste de comerte un caballo. Bueno, el primer intento de máquina locomotora fue inventada en 1804 por Richard Trevithick. Era un tren minero de Gales, en el Reino Unido, pero no fue incorporada al ferrocarril porque los rieles de hierro no soportaban el peso de esta máquina. Tuvieron entonces que decir, ok, ya tenemos una máquina increíble que puede hacer el trabajo de los caballos, ahora necesitamos cambiar todas las vías del planeta porque no cabe esta madre. Y lo hicieron porque lo más importante es el dinero y lo que podían generar a partir de eso. Un poco después, en 1814, George Stephenson fabricó una locomotora que utilizaba tecnología de la máquina de vapor, lo cual sí se puso en práctica y además era mucho más fácil. Este ferrocarril era un símbolo del progreso y un medio de transporte cómodo, barato y que permitía mover todo a una velocidad hasta entonces desconocida. Los 14 kilómetros por hora. En ese momento ya sentían que sus órganos iban a explotar, güey. De, oh, wow, 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 wow. No, esto no es normal. Esto va en contra de los designios de Dios. Los güeyes a 15 kilómetros veían las casas como el hiperespacio de Star Wars. Sí. No, mames. Prepárense para el salto. Y aún así siento que había gente que las atropellaban esas madres, güey. O Sí, sea, de obvio, que, güey. ¡cuidado! ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¿Qué vamos ¡No! a hacer? Pues ya existía el dilema del tranvía, ¿no? En ese entonces, Sí. pero te daba más tiempo de pensar qué harías tú en el dilema del En tranvía. el dilema del tranvía. Esto facilitaba muchos desplazamientos de personas, intercambios comerciales, intercambios de personas algunas veces, y también supuso un cambio en la forma de vida y los hábitos de todo el planeta, básicamente. La primera línea ferroviaria del mundo entre dos ciudades fue construida en 1826, unía a Liverpool y Manchester. En España, por otro lado, el primer ferrocarril se puso en funcionamiento en 1848 entre Barcelona y Mataró. Y así continuaron con muchas otras de las principales potencias de este planeta y después, evidentemente, esto se implementó en sus colonias. Es decir, si nosotros empezábamos a ver trenes en España, lo más común es que después viéramos trenes en México, en Soy un Perú. pendejo, güey. Literal, cuando dijiste colonias dije, qué bueno que lo llevaron a los barrios, güey. O sea, pero, o sea, no, fuera de mamada, güey. Mi primera idea fue como, qué bueno que ya va a haber en la San Juan de Dios. Que llegó a la del Valle, llegó a Sí. Oblatos, a Iztacalco. No, Qué pendejo estoy. Sí, pues en las colonias, colonizadas, ¿no? sí, colonialismo, no urbanismo, Ajá. colonialismo. El punto es que llegaron no nada más hacia América, sino a las colonias que tenían, por ejemplo, británicos, franceses, etcétera, que estaban en todo el mundo. A veces pensamos como en colonizadores a los españoles, que sí, nos chingaron, pero los británicos eran más de la verga. Ujú. Los franceses también eran muy del pito. Colonias, además de la del Valle y la Roma, donde se implementaron los trenes fue, por ejemplo, en Sudáfrica, que como en otras partes del mundo, los ferrocarriles desempeñaron un papel importantísimo en el crecimiento básicamente de todo. Tú veías el desarrollo de un país y veías también el desarrollo de sus sistemas de transporte, siendo el más importante el tren, lo que movían, la manera en la que se comunicaban, etc. Los eventos en Sudáfrica y sus vecinos a lo largo de los años tuvieron una gran influencia en el desarrollo de este medio de transporte. Cuando los artículos sobre las locomotoras de Sudáfrica iban cambiando, tenían que cambiar los trenes. Por ejemplo, empezaron en los 1860s con las locomotoras básicas 040, que eran básicamente estos carritos con un poquito de máquina a vapor, como de caricatura de podré subir, ay, qué bien subí. Así eran Tomás, el tren. Ujú. Y ya fueron evolucionando durante 1860, 70, hasta las potentes disposiciones de ruedas 484, es decir, ya máquinas que ahora sí te podían matar. Sí. Las locomotoras de vapor de las compañías Fairleys, O sea, Kitson Mayer y neta, Mallets. los primeros trenes parecían trenecito de plaza, güey. Sí, De esos que por alguna razón, aunque sí podrían lastimar a alguien, dejan que un niño los maneje. de souvenir de Coca-Cola, tal cual, güey. No, mames, yo siento que la carroza de Coca-Cola sí ha matado a varias personas. Ah, güey. no, yo tenía un ferrocarrilito de Coca-Cola chiquito. Ah, sí. Ese no ha matado a Coca-Cola nadie. ya no hace tantas dinámicas de Navidad como antes, ¿verdad? Pues yo no he visto, pero yo tenía tíos que toda su decoración era de Coca-Cola, güey. O sea, literal. Es muy Mexican culture, ¿no? Sí, Tener que todas tus decoraciones de Navidad fueran de Coca-Cola. Y de chiquito no lo razonas, pero ya lo dices, pues el tío Roberto tiene diabetes. Ah, pues sí, exacto, todos estamos gordos. Sí, es cierto, suenan canicas cuando orina el tío, obviamente. Sí estaba
estaba muy cagado ese pedo, güey, porque también aquí en casa mi abuelo pues también compraba un chingo de Coca-Cola y si era de que, güey, teníamos el trenecito, teníamos... Pero además estaban muy bien hechos, la verdad estaban bonitos, o sea, tenían el trenecito, tenían el mailbox. Me siento bien básica cuando se me van las palabras. Una caja de correo, un buzón. Un buzón, ajá, y luego había otro que era un arbolito chiquito. No sé si ustedes en casa lo llegaron a tener. Era un arbolito verde que tenía las esferas, pero haz de cuenta las esferas como que embonaban y entonces adentro tenía luces. Y entonces cuando prendía la luz se veía todo bien bonito, güey. Como bola disco navideña. Exacto. Y osos polares a lo pendejo, ¿no? Y sí, osos polares a lo pendejo, Santa Claus a lo pendejo, güey. Unos cabezones ahí del mundial también, pues dices, pues ya no los dieron en la tienda. Que empiezas a colgar los adornos y de repente ya estás colgando un Thierry Henry, sí. Un Rafa Márquez cabezón. Llega, chingue su madre. Rafa Márquez, que sea el niño Dios, Rafa Márquez. Qué cabrón, ¿no? O sea, porque esa empresa básicamente nos va a dejar sin agua y sin medios naturales en México, pero estaba presente en nuestros mejores recuerdos de niños. Nah, claro, o sea, destapa la felicidad y luego ya no te bañes. El punto es que una de las principales líneas de ferrocarril en Sudáfrica fue la que conectaba a Port Elizabeth con básicamente todo el país. Esta se inaugura en 1876, una primera parte, pero ya con esa primera parte se convertía en la línea que más transportaba tanto personas como productos y en general movía el comercio del país con sus vecinos y también con lo que venía de las colonias, no de las colonias, sino de Europa. Uh-huh. Este ferrocarril de la línea principal de Port Elizabeth fue operado durante sus primeros años por el señor James White. James White, también conocido como Jack White, era básicamente alguien que había salido de la pobreza para medio ser empleado en algunas fábricas y cuando surgió el tema de Port Elizabeth lo contrataron, vieron que era más o menos hábil para el tema de coordinar lo que había en la fábrica, entonces dijeron, bueno, queremos que puede coordinar el tema de entradas y salidas de los ferrocarriles, ¿no? Lo que hacía era básicamente esto. Entraba un tren que notificara al señalero, que era Jack, que notificaba a Jack con un número particular de silbatos. O sea, dependiendo la cantidad de veces que tocaba el silbato es lo que quería decirle, ¿no? El señalero, Jack, debía escuchar esto y cambiar la pista tirando de la palanca en consecuencia. Como vas para acá, vas para acá, vas para acá y ya yo tiro la palanca para que te vayas. Era un señalizador que se encargaba de los trenes que viajaban en el ferrocarril hacia Ciudad del Cabo, Port Elizabeth Main Line y estuvieran a tiempo viajaran por vías adecuadas. Jack tenía demasiada importancia en su espalda, güey. O sea, si ese güey la cagaba, se retrasaba horas o días el comercio que fuera en esos ferrocarriles, güey. Lo conocían como Jumper, ya que Jack era propenso a saltar de ferrocarril a ferrocarril, a veces en movimiento, para tener todo al tiro, para tener todo a tiempo. Pero en 1877, pues, se cayó. Sí, iba a pasar. Iba a pasar. Sobrevivió, afortunadamente, pero perdió ambas piernas. Ya no le decían el Jumper. No, pues ya no, güey. Ya estaría culerísimo decirle Jumper, güey. Pero era un tipo muy creativo, ya que conjuntó un par de patas de clavija de madera e hizo todo lo posible para moverse en un carrito, arrastrándose con un tercer palito de madera como si fuera una lanchita, güey. Sí, güey, hay que jalar. Lamentablemente sus días como Jumper habían terminado y ya no era el gran señalista que solía ser. No solo perdió las piernas, sino que ahora estaba a punto de perder su trabajo en el ferrocarril, porque básicamente de su movimiento dependía su puesto. Y no es como que en esa época existía las indemnizaciones del seguro y te vamos a pagar lo que te pasó y tu pensión. Digo, además el seguro no lo hubiera pagado, güey, porque literal estaba haciendo algo demasiado inseguro. Pues sí, pero no recibió capacitación. Le hubieran dicho, güey, ¿viste el vato del circo de las mariposas? Ese güey tampoco tiene manos y el cabrón ya da conferencias. Exactamente. Ajá. E hizo un libro. Hizo un libro, ¿tú qué? Ajá, nomás porque perdiste 2 piernas, cabrón. Abre un canal de YouTube y un WeFund y ya. Y con eso mamaste. Tienes que empezar a dar conferencias, ¿no? Haz una película. Sí, su libro así de El tren de la vida. Ajá, el tren de las mariposas. El tren que se me fue. El tren que se me fue. Un tranvía llamado Deseo. Ajá. Sí. El punto es que necesitaba encontrar la manera de salvar su trabajo y además pues subsistir, porque por más que se pudiera mover en su carrito, pues es la vida de por sí, siglo XXI es cabrona para las personas que no tienen alguna extremidad. Este güey no tiene las 2 extremidades y vive en el siglo XIX, o sea, todavía un poquito más complejo, ¿no? Sí, cualquier persona sin extremidades vive mejor ahorita que cualquier persona del siglo XIX. Sí, probablemente que la persona más pudiente del siglo XIX, sí. Si hoy tienes extremidades, tu calidad de vida es mejor. Es mejor, güey. No, tal vez no en la regla. Hay gente que sigue viviendo en las condiciones del siglo XIX, pero al menos en su mayoría. Hoy un clase media tiene más de lo que tenía un rey en el siglo XIX, güey. Probablemente. No más de lo que tenía, no sé, el Papa o algo así.
El Papa siempre tiene más. Sí, bueno, pero el Papa conocía a los extraterrestres. Esos güeyes le daban... El Papa cena sandía. Ajá. Y no le pasa nada. Afortunadamente, Jack, en uno de sus descansos, pudo ir a uno de los mercados locales y fue testigo de algo que cambiaría su vida, ya que observó cómo un babuino conducía un carrito de bueyes por todo el poblado del mercado. ¿En dónde? En el mercado de la ciudad. Ah, pero en estamos hablando Sudáfrica. de... ok. Sí, güey, dije... Por un Londres. momento... Sí, no, No. me maltripé. Dije, ¿en Estados Unidos? Port Elizabeth, Sudáfrica. Ah, ok. Bueno, sí hace sentido que haya babuinos ahí. Había un babuino manejando un carrito que coordinaba unos bueyes por todo el mercado. Jack estaba impresionado por las habilidades de este babuino Yo y también. pensó que el animalito podría hacerle la vida mucho más fácil. Se acercó al propietario para proponerle un trato y el propietario, la neta, no quería porque pues no te encuentras todos los días un babuino que pueda coordinar Que una tenga carreta. licencia, sí. Que tenga licencia, exactamente, que esté dado de alta ante el SAT. Y después de una dura negociación consiguió el babuino, pero había una trampa. El dueño nunca le dijo a Jack que el babuino solo obedecía cuando lo sobornaban con alcohol. Continúa. Jack decidió que debía darle un nombre al babuino para poder darle las instrucciones y entrenarlo, así que lo llamó Jack. Así que Jack y el pequeño Jack Ajá, pues Jack Jr. regresaron a vivir juntos a una cabaña a media milla del ferrocarril donde normalmente Jack ya hacía su vida. A partir de aquí me referiré a Jack cuando hable del señor y Jackcito cuando hable del babuino para no O confundirnos. Jack Jr. Jack Jr. Cada mañana el hombre y su amigo primate subían la colina hasta el depósito, donde Jack rápidamente aprendió a enseñarle a Jack Jr. las señales que hacían los ingenieros, pues lo llevaba a pasear y todo el pedo. Principalmente el trabajo de Jack Jr. era empujar el carrito de Jack hasta donde tenían que trabajar. Ujú. Inicialmente, Jack entrenaba a Jackcito, asignando un número a cada una de las palancas para tirar y le mostraba el número con los dedos. Esto le tomó algunos días, pero Jackcito lo aprendió bastante bien. Más tarde, Jackcito comenzó a reconocer el patrón que hacía Jack, señor, de cuando escuchaba los silbos jalar una palanca. Y empezó a reconocer el ruido que significaba palanca 1, el ruido que significaba palanca 2 y palanca 3. En consecuencia, empezó a hacer este trabajo también, incluso sin la guía de Jack, señor. Le James. va a terminar quitando el trabajo a Jack, güey. James guardaba todavía una de las labores importantes, que era la caja de señales. Desbloqueaba los puntos que permitían a los conductores de las locomotoras llegar a las cuencas de carbón para recargar su tren. Y cada vez que un conductor lo quería, daba 4 ráfagas de su silbato y James trotaba sobre sus muletas o sobre su carrito, o se arrastraba o se jalaba con los dientes hasta donde tenía que abrir la llave. Ajá. Jackcito vio esta actuación, vio que él sí tenía piernas y vio que lo podía hacer él mismo. Durante unos días lo observó y luego, en cuanto escuchó de nuevo las 4 explosiones del silbato, corrió con la llave sin preguntarle nada a James, sin pedir autorización, y él hizo todo el trabajo. Desde entonces esta era uno de sus deberes. También Jackcito estaba a cargo de la llave de los cobertizos de carbón en el depósito, por lo que cada vez que un ingeniero necesitaba obtener un poco más de combustible, señalaba al babuino y el babuino le entregaba el combustible que acordara. Güey, me perturba cuando los animales son tan inteligentes. O sea, porque ya es un pedo que dices, güey, esto ya no... Cuando los humanos tienen... Cuando los animales tienen rasgos muy humanos. Este podría ser el principio del planeta de los simios, güey. Pero es que pasa con muchos animales, ¿no? O sea, pasa con perros, con gatos. ¿Qué es lo que dicen? Este animal no actúa como animal. Actúa como un humano. Y eso da miedo, güey. O sea, es lo mismo con los delfines, güey. Es lo mismo con los pulpos, güey. Que hablábamos en la semana con unos amigos sobre lo inteligente que son los pulpos. Todo lo que hacen los pulpos. Todo güey. lo que hacen los pulpos, güey. O sea, una cosa es que, ay, mira qué inteligente el perrito, güey. Sabe, ladra y le dan comida. Y otro es como, no mames, el perro ya reconoce patrones y pues aprendió a sobornar a los del Coppel, güey. En general, las habilidades de ciertos animales combinados harían un super soldado, güey. Es como los halcones Ujú. que pueden ver una presa a 1,5 kilómetros Sí. y la ven en cámara lenta para Sí. poder atacarla. Imagínate eso, pero con la fuerza de un gorila, güey. Exactamente. Con la inteligencia De un pulpo. De un pulpo, güey. Con la maldad de un gato. Con la capacidad de conspirar de un gato, ¿no? Ah, sí, exacto, güey. Y tan asquerosos como una paloma. Sí, güey, o sea, no mames, güey. Es Capitán América.
De hecho, acabamos de escribir a Capitán América, ¿no? Listo como un pulpo, mamado como un gorila, inteligente como... ya dije pulpo, ¿ven? El pulpo es más listo que yo. Y asqueroso como una paloma. Capitán América, pero sin algún como él solo. Además de todo eso, Jackcito empezó a encargarse del jardín. Además, en sus tiempos libres cuidaba el jardincito donde vivía, ¿no? Así es como el pequeño Jackcito hacía todas las labores de James, quien solamente se sentaba a supervisarlo, verlo, platicar y simplemente ver cómo había resuelto su vida, porque ahora tenía un changuito. Y alimentarlo y sobre todo darle alcohol, porque era la manera en la que Jackcito trabajaba, güey. Pobrecito, güey, ya con dependencia. Jackcito buscaba siempre la afirmación y la aprobación de James, buscaba siempre que le dijeran bien hecho, empezó a crear un vínculo muy muy cercano con James. Sí, claro. Al final ya no necesitaba las instrucciones, pero aún así pedía la aprobación, según James, para sentirse confiado de lo que estaba haciendo. Como nosotros en el trabajo, güey. Básicamente. Es como, he mandado facturas durante 4 años, pero aún así llegas y le haces así a tu jefe, güey, para ver si te puede... Sí o no. Visto bueno. Bobo. Deme bobo. El correo. Bobo, por favor, bobo. Reparto utilidades. Por favor. PTU. Me lo puede revisar. Me lo reviso. Quedo atento. Y te vas a tu árbol. Ajá. En tu cueva. ¿A qué horas? Correcciones. ¿A qué horas es la salida? Básicamente Unas chelas a la salida, ¿ok? Ya que era mucho más feliz que el Godín promedio, güey. Sí, no mames. Muchos de los conductores de ferrocarriles empezaron a notar esto y ahora se volvía una especie de atracción ir, visitar al pequeño Jack, darle un alimento, darle una chela y sus familias después empezaron a ir a la estación para conocer al pequeño mono que manejaba el ferrocarril. La diferencia que Jack aprendió, por ejemplo, entre las señales hogar, distante, tren, los primeros 4 números y en general también empezó a reconocer a muchos conductores de cara, hacía que cada vez lo quisieran más. Nunca cometió un solo error, ni requirió de contarlo 2 veces o de que le volvieran a dar el silbato. El güey era muy bueno en su chamba, güey. Jack se convirtió entonces en uno de los lugares de interés de Uitenhage, que era el lugar en el que estaba esta estación, y sus asombrosas hazañas fueron la maravilla de todos quienes lo presenciaron. No solamente era bueno en su trabajo, sino probablemente era el mejor empleado de toda la línea de Port Elizabeth. Los pasajeros a bordo de trenes no sabían esto. Así que llegó el día inminente. Una pasajera adinerada, justo al pasar sobre Port Elizabeth, vio que el destino de su tren había dependido de un chango. Así que lo reportó ante las autoridades del ferrocarril. ¿Qué le pasa? ¿A usted de qué le afecta? Pendeja. Todo el tren. ¡Bú! Queremos al chango. Chango. Una Karen. La avientan, güey. Una pinche Karen, por supuesto. Y era blanca, ¿verdad? Yo creo, güey. Por supuesto que era blanca. Se inició una investigación, a lo cual James, la neta, no trató de ocultar nada, porque dijo, de cualquier manera ya todo el mundo sabe que aquí hay un chango trabajando y yo amo a ese chango. Entonces no voy a hacer nada. Sí, pues no mames. Los oficiales de ferrocarriles conocían a este asistente personal, pero pues no esperaban que fuera un chango. James les había dicho que tenía un asistente personal, pero pues nunca especificó que Jack no era un humano. Nunca esperas que sea un chango. No. Sí, hay un chavo que me ayuda. Nunca esperas que cuando te dicen te voy a presentar a alguien, sea un chango. salga un chango. Aquí en Lechubiza mencionamos muchas veces al becario. Es un Ustedes no saben de qué especie es. Ustedes no saben si es un chango. Ustedes no saben quién nos escribe los guiones. Definitivamente no es un pulpo, porque si no quedarían mejores. Como poniéndonos metafísicos, ¿ubicas la teoría del chango en la typewriter? El chango en la máquina de escribir. Sí. Para los que no lo saben, hay una teoría que es como filosófica, metafísica, de probabilidad, que dice que si pones a un chango a escribir letras random en una máquina de escribir, en una computadora con Word, tarde o temprano terminaría escribiendo una obra maestra. Sí, por pura probabilidad. Ajá. Tal cual, güey. Sí, así escribimos nuestros guiones. Tenemos un cuarto lleno de changos, unos 15
18 changos y órale. Que nos entregan unos documentos de 17,000 páginas, de los cuales ahí nomás hay que encontrar las 3, 4 que son una obra maestra. Sí, de que... Las desechamos y agarramos otras. Porfirio Díaz, ahí. Esa es, perfecto. Y Porfirio Díaz... Y ya nomás improvisamos todo lo demás. El guión es eso. Es el Porfirio Díaz. Pero nos dan la idea, que es lo importante. Sí, gracias, changos. Los changos de Lechoviza. Hashtag los changos de Lechoviza. Van a creer que somos nosotros. Bueno, el punto es que los oficiales fueron a revisar, se llevó a cabo esta investigación y los altos funcionarios consideraron entonces la sentencia de despedir a James y por lo tanto a Jack. Ante lo cual, James les rogó que probaran las habilidades de Jack. Hicieron entonces una pequeña prueba con el mono al tocar los silbatos que utilizaban los ferrocarriles y se dieron cuenta de que no nada más conocía todas las señales, sino que hacía los cambios en un tiempo menor al que cualquiera de los empleados. Esto no nada más ocasionó que no despidieran a James. Los asombrados funcionarios volvieron a contratar a James con su salario normal y le dieron un salario extra a Jack. Jack ganaba diariamente 20 centavos y media botella de cerveza a la semana. 20 centavos. Ok, no le iba mal. No. Sobre todo porque es una época en la que había mucha gente que trabajaba por esclavos. Sobre todo porque es un chango, güey. Bueno, sí. O sea, porque es un animal, güey. Ganaba entonces al día 20 centavos, lo cual, según yo, lo convierte en uno de los changos más ricos de la historia. No creo. No creo. No el más. No digo que sea el más. Estoy seguro que no es el más. Pero que la mayoría de changos, sí. Sí, bueno, pero pues... Está en el top 1. O Pues, sea, en el 1%... Aplica también con el hombre más rico de ahorita, güey. O sea, Jeff Bezos también ahorita es de los hombres más ricos de los humanos, güey. Sí, pues, pero me refiero entre la especie. O sea, Jack seguramente no era el chango más rico, pero estaba en el 1%. Pues digo... Ganaba dinero. Ganaba dinero, a eso me refiero, güey. Es que cuando nadie más gana dinero, güey, pues el que gane dinero ya está en el top En el 1, 1%, ¿sí? Sería en el Fortune 1. ¿Así? Fortune 2, que eran Jack, el de los trenes, y Ajá. King Kong. Y King Kong, Que ya sí. tenía royalties de sus obras De y sus sí, películas, claro. güey. Que ya traía beef con Godzilla. Fue entonces cuando todas estas dudas que tenía la gente sobre Jack se convirtieron en atractivo. Se empezó a usar mucho más el tren de Port Elizabeth y ya era una parada obligatoria esa estación para ver al pequeño ver Jack. al changuito. Para ver al changuito mover este pedo. A lo largo de estos años de carrera como trabajador ferroviario, Jack el Babuino no tuvo ni un solo incidente, lo cual no había pasado hasta antes de él en Port Elizabeth. Esto es todavía más sorprendente si consideramos dos cosas. Es un chango Sí. y estuvo ebrio todos los días. Es que además eso es lo cabrón, güey. Estaba borracho. Esto es de lo más cabrón, güey. Lo que podemos saber es que hoy por hoy los trenes que siempre pasaban por este depósito trabajaban con este tipo de vigilantes como lo era James. El pedo con Jack es que era tan fácil lo que hacía que empezaron a darle más trabajos. Jack no nada más era Claro. entonces el que cambiaba las palancas Como y el que siempre cuidaba el pasa. jardincito, sino que también durante sus ratos libres, por así Ujú. decirlo, también se volvió el vigilante nocturno. Y en más de 3 ocasiones sacó de la estación a intrusos. Es que un babuino no es tan pequeño. O sea, un babuino sí... O sea, un babuino sí te puede matar. Sí, sí, sí. Un babuino sí te puede matar. Entonces imagínate que un babuino todo encabronado llega y te empieza a gritar. No, güey, pues sí te sales. Sí, y es que justamente es un tipo muy específico de mono, de chango. Por eso cuando lo acusaron de quererlo sacar, así me imagino a James así de que cuando le dijeron, nos dijeron que aquí hay un chango que está manejando las palancas. James así de, no es un chango, Es un babuino. babuino y es mi mejor amigo. ¿Escucharon? Yo siento que los güeyes se quedaron. Que es un babuino, güey. Los güeyes sacando la pinche bibliografía. Efectivamente es un babuino. Los güeyes con su cartota de Darwin, de Sí. las especies. Sí. ¿En qué momento de la evolución si ver. está entre el mono araña y el ser humano? Estoy entre 2 especies, ¿me lo puedes voltear para verle las nalgas?
Efectivamente. Es un babuino. ¿El Exactamente. babuino es el que tiene las nalgas... ¿Rojitas? ¿Rojitas? No. Según yo sí. Según yo sí el Ah, babuino es el de la... Bueno, buscaré fotos de babuinos y se las Sí. pondré en las redes. o sea, como Jaimico. Jaimico es algo parecido. Digo, es una caricatura, pero Jaimico baila y piensa que es mejor que la comadreja. Ajá. Pero según yo sí es un babuino, por sus Ok. nalguitas rojas. No, esas madres son bien violentas. Ahora que lo pienso, o sea, ha habido muchos casos de ese tipo de changos que atacan. O sea, porque uno cuando piensa chango piensa como en el mono araña, que es como más chiquito, más pequeñito. El babuino Ajá. es un poquito más grande y Sí. tiene unos dientotes. Sí, de hecho los babuinos, según yo, son los que persiguen a Tarzán, ¿no? Ah, verga, esa escena me daba un putero de miedo. Mucho miedo, güey, que de Sí. repente ves como 45 criaturitas con ojitos brillantes perseguir a un güey mamadísimo. Ok, no, sí, la neta sí era buen guardia de seguridad. O sea, sí tener perros es un buen mecanismo de seguridad todavía en México. Ahora imagínate tener babuinos, güey. Sí, no, o sea, Jack era la especie que debías tener, güey. Porque además era un babuino inteligente, güey. Sí. O O sea, sea, la otra opción era tener un cocodrilo, pero nunca lo pudieron entrenar, ¿no? Es que imagínate, güey, ese pedo, güey. Es un babuino que tiene la fuerza, un babuino que tiene la letalidad de un babuino, pero que además el vato puede aprender Krav Maga Y volverse cinta negra. y volverse cinta Y luego negra. enseñar a otros. Sí. Y crear una franquicia, Sí, güey. eso es básicamente el planeta de los simios, güey. Sí. Intentaron, de hecho, en otras estaciones de Sudáfrica también amaestrar babuinos, Ujú. obviamente, porque pues era una mano de obra muy barata, Sí. pero nunca equipararon el talento Porque ya no los del dejaban pequeño tener Jack. esclavos. Sí. Pero nunca equipararon el talento de Jack. Jack sí era... Sí se nota que es uno en un millón. Muy, O muy sea, cabrón, güey. Era un babuino muy particular. Además de eso, Jack vivió mucho más del promedio de los babuinos. O sea, no sé cuál sea el promedio, pero Jack, según lo que calculan, porque no sabemos qué edad tenía cuando lo encontró James, todavía vivió otros 12 años. No sé cuál sea el promedio, pero probablemente traía otros 12 a cuestas, güey. Porque no era un babuino bebé cuando lo Ujú. encontraron. No sé cuánto vivan los changos. No, tampoco. Como 30 años, yo creo. Si alguien lo sabe, póngalo aquí en los comentarios. Digo, lo voy a googlear yo ahorita, pero póngalo para propiciar los comentarios y las interacciones. Fue entonces ¿Y cuando... si alguno Sí, dime. así de pura chiripa que nos está escuchando, tiene algún tipo de simio de mascota, por favor díganos. Por favor, se los ruego. Mándenos una fotito. Sí, mándenos Podemos una guardar su fotito, anonimato y todo el sí. pedo, solo queremos saberlo. Saber este pedo si tienen un babuino. No, además sí puedes tener de manera legal. Siempre, sí. O sea, puedes agregar los papeles para Mientras ese pedo. no Solo los está en- raro. No los enseñes a disparar. Nos pongas chalequito Ajá. y te los llevas un retén. Pobres. Un minuto de silencio por el mono sicario. Y este llanto es por un amigo que se fue. Yo creo que le van a hacer corridos al mono sicario. Sí, claro. Bueno, el punto es que Jack empezó a evolucionar con todos los cambios que hubo en los ferrocarriles de Sudáfrica. Jack estaba acostumbrado a los modelos 484 de su época, pero lo entrenaron para adaptarse a los nuevos trenes, inclusive durante esa década que estuvo Sí. trabajando en el puerto. Porque era básicamente el mismo mecanismo. Con cierto aviso, cierta notificación, avisabas de los cambios en las palancas y podía él adaptarse. Al final, Jack realmente... Estamos hablando como si fuera un gran tipo, ¿no? Es que recuerden, es un chango. O sea, que no se les vaya la idea. Gente, No, Estoy hablando de un chango. De repente me golpeó el episodio. Jack, el chango que trabajaba, el chango maquinista. Jack el chango maquinista. O sea, de repente me pegó y dije, güey, eso lo voy a publicar, Dios mío. Cuando busquen mi nombre, güey, para alguna vacante, tarde o temprano, al menos a una persona le voy a decir, mira, esta persona que quiero que sea nuestro gerente, tiene un podcast hablando Habló alguna vez sobre el chango maquinista. sobre Jack el chango maquinista. ¿Y sabes qué? Está bien. Está bien. Bueno, échame aquí una de Sí, estas mientras tú- te cuento un poquito más. A ver. Se adaptó a estos cambios, pero realmente en los últimos años de Jack ya realmente no operaba tanto, sino era más bien una atracción turística. Ya dirigía. Ya dirigía. Lo ascendieron. Ya era supervisor. Y después se hizo freelance. Ya era más bien un tema outsourcing. Jack lo que hacía es que iba solamente un día a la semana, dejaba proyectos y entregas, los subía en el Asana y ya se ponían de acuerdo las pulgas que tenía entrenadas, güey. No mames. Entrenó poodles. Entrenó poodles para hacer su trabajo.
No mames. Luego los poodles entrenaron hámsters. Ujú. Y hoy por hoy toda la Ajá. red ferroviaria de Sudáfrica la Y maneja el aunque hámster no- sudafricano. Aunque no lo saben, uno de esos hámsters le enseñó lo que era la libertad a Nelson Mandela. Exactamente. Pero se lo enseñó en la cárcel cuando Sí. estuvieron juntos, porque el hámster se volvió loco y Sí. tuvo un ataque de empezar a vender droga en los ferrocarriles. Y se hizo muy amigo de Nelson Mandela. Esa última parte no estamos seguros. No digo que sea falso, solo no estamos seguros. No está verificado por 2 fuentes, solo por una. Al final, Jack ya no operaba los ferrocarriles, sino era más bien una atracción turística. Era visitar la estación del pequeño Jack, etcétera. Pero pues sí se volvió una especie de estación museo. Porque además me imagino que, que era bien lindo. Pues sí, pues, es que estaba pedo todo el tiempo, güey. Es que esa es otra Pero- parte. Ujú. No nada más les estoy hablando de un talentosísimo chango, sino de un talentosísimo chango alcohólico. Ujú. No estuvo sobrio un solo de los días que trabajó en el ferrocarril, güey. Porque era parte ¿Y de su sabes paga, qué? güey. Y está bien. Lo respeto. Y es mi modelo a seguir. Ser un chango borracho, Un güey. chango borracho, sí. Con el pasar de la tecnología y de en general la sociedad, fueron habiendo diferentes cambios. Uno de ellos fue que sí se utilizaban ya los trenes, pero empezaron a haber ya en las ciudades las suficientes centros de comercio, etcétera, como para que no se transportara absolutamente todo por trenes. Antes sí era un pedo, porque era como, pues, pon tú aquí en México, el pan solo se hace en Monterrey. Entonces, vamos a tener que mandarlo. Simón, de que solo hay oro en Zacatecas, Ajá. solo hay petróleo, bueno, no saben petróleo, solo hay, no sé, pues sí, como dices, pan en este lado, solo hay tierra para construcción en este lado, pues chingue su madre. De algún lugar tenemos que sacar, güey. Ujú. Ante esto, pues ya no tenía tanto trabajo y esto se sumó con una lamentable noticia y es que enfermó de tuberculosis. ¿Jack? Sí, Jack. Jack Changuito. Ya, no mames. Estoy bien agüitado, güey. Sí. Jack Changuito enfermó de Es que la tuberculosis. tuberculosis está culera, güey. Por lo que ya no nada más no podía estar de maquinista y operario, sino que ya ni siquiera podía recibir a sus visitas. Sus niños de Jack era como el tío Gamboín. Mis niños. Y- Ay, mis niños. Ibas y te tomabas una foto con Jack en Navidad. Sí. No, pues ya tampoco podía hacer el tema Te turístico. sentabas en sus, Jack en sus así, rodillas. con su traje de ferrocarrilero. Sí. Y te abrazaba. Como cuando te dicen que le vas a pedir. Sí. Pero te- Y te daba un plátano. ¡Órale! ¡A chingar a su madre! y volteaba para la foto. Que fueran los souvenirs, güey. Sí, güey. Y fue entonces cuando lamentablemente en 1890 fallece Jack. Hubo un luto de una semana en la red ferroviaria de Sudáfrica y se convirtió permanentemente la... ¿Ya te volvió a pegar que estamos hablando de un chango? Sí. Continúa. Es que recuerden eso cada 3 minutos. Es un chango borracho. Es un chango borracho del que estamos hablando. Y googleenlo, porque a veces se lo platiqué hoy en la mañana a mi mamá, que iba a hablar de esa historia y no me creyó. Y le tuve que enseñar la evidencia. Esto sí pasó. El punto es que hubo un luto en la red ferroviaria de Sudáfrica y la casa donde vivía con James se convirtió en una especie de museo y memorial para Jack. La casa del chango. La casa del chango, sí. Afortunadamente murió de tuberculosis y no apuñalado, ¿no? Sí. Hay que apuñalar el chango. Te queremos, Jack. Te recordamos. De hecho, cada que Messi festeja así, Es por Jack el es por changuito. Jack el chango. Su legado sobrevivió entre los compañeros trabajadores ferroviarios que aspiraban a su nivel de perfeccionismo, el nivel de perfección del pequeño primate. A las personas que entrenaban para entrar al servicio de la red ferroviaria de Les ponían Sudáfrica, un video narrado por un chango. como el de Capitán América, ¿no? Que salía así de 3, 2, 1. Hubieron un chingo de accidentes porque nadie le entendía. Y Jack se emputaba, güey. Jack en su cerebro. No me entienden. Es que Puta no me madre. entienden, carajos. Parece que yo les hablo otro puto idioma. ¿Papi hablo chino o qué? Papi, hablo chango. ¿Papi hablo chango? Ni que fuera tan puto difícil, cabrón. Si fuera difícil, ¿lo estaría haciendo un chango? Y decían, mira, quiere comida. El Y vato les estaba fumando también, como el caballo, güey. la puta madre. Nada más que él no tenía changuita para ir a reclamar, güey. Jack nunca conoció el amor. O tal vez Jack y James hacían algo en su cabaña. No sé. No.
El punto es que durante muchos años, e inclusive hasta el siglo XX, todavía se contaba la historia de Jack como un ejemplo de perfección en el servicio ferroviario de Sudáfrica. Hoy por hoy ya no se utilizan tanto las líneas de ferrocarril para este tema de comercio, sí se siguen utilizando, pero llegó el principal cambio en este status quo cuando comenzaron los trenes eléctricos, que ya no requerían de un operador ni dentro de la máquina ni en las vías, porque ya se hacían automáticamente los cambios. Hoy en día todavía existen muchísimas personas que se dedican al tema ferroviario en todo el planeta. Aquí en México tenemos una línea y una red de ferrocarril enorme que a veces pasaría desapercibida como que no tenemos esto, pero pues, piensen en sus ciudades y han visto vías del tren. A veces no se dan cuenta, pero han visto vías se usan. Hay ciudades que tienen, o sea, mucho más tradición de trenes. O sea, por ejemplo, Guadalajara sí tiene un chingo de vías todavía. Zacatecas. México tiene una gran línea ferroviaria que sobre todo abarca el norte y el Pacífico, porque conecta a Estados Unidos con los puertos. Algo que a mí me emputa, y que de verdad me emputa y que tienes razón el presidente, teníamos un chingo de líneas de tren de pasajeros y valieron pito, güey. Las descuidaron cuando, güey, neta, sería mucho más rentable viajar en tren. Por ejemplo, hoy por hoy un tren a la Ciudad de México, güey. Un Guadalajara, Ciudad de México se utilizaría muy cabrón, güey. Sí, güey. Guadalajara, Zacatecas, Guadalajara, Aguascalientes, simplemente Ciudad de México, Veracruz. Lo que hoy por hoy ya es infraestructura de trenes del norte hacia el Pacífico, se puede adaptar también a pasajeros, güey. Sí. Y es una línea enorme. El punto es, antes de platicar un poco más sobre las líneas, les cuento cómo termina esta bonita historia de nuestro chango borracho. ¿Yo? Tú. Jack se volvió un tesoro queridísimo en Sudáfrica. Es un ícono del país. Ay, pues cómo no. Y su cráneo permanece en... Si te destanteó bien duro ese conector, ¿no? Pues es que imagínate, el abuelo era una persona que amábamos mucho, que lo quisieron mucho. Es que todos los ejemplos son malos con el abuelo, güey. Sí, que lo quisieron mucho en el pueblo. Su cráneo, no mames. No puedes decir lo que hicieron mucho y después decir el cráneo, güey. La abuela ya no va a venir a visitarnos y ella te quería muchísimo. ¿Te acuerdas cómo te paseaba y todo? Su fémur. Sí, no mames. Se lo van a quedar tus tíos. Pide tu otro. Hay otras 205 opciones. Ok, entonces su cráneo. Jack se volvió un tesoro muy querido en Sudáfrica y su cráneo permanece en el Museo de Exhibición de Albany, en Grahamstown, Sudáfrica. De Memoria y Tolerancia. En el Museo de los Derechos Humanos. Sí, está el cráneo de Nelson Mandela y el de Jack el perro. Digo, el chango. Es que yo también iba a decir el cráneo de Nelson Mandela, pero dije, ¿sí se murió ya o no? No, sí ya. Sí, ya. ¿O no? El punto es que ahí está su cráneo, no el de Nelson Mandela. Ajá, el de Jack. El de Jack. No sabemos dónde está el de Nelson Mandela, nos vale verga. Ajá, el de Jack. Sinceramente, yo no soy negro, entonces a mí me vale un carajo lo que haya hecho Nelson. Pero borracho sí soy. Pero sí soy borracho. Soy más chango que negro. Y el borracho más productivo de la historia fue Jack el babuino. Y es recordado a todos los que lo visitan. O que hasta hoy por hoy está en el Museo de Albany. Y los guías actualmente, cuando pasan por esta parte del museo, cuentan pequeñas moralejas sobre el trabajo duro. Supongo que es como, si él era un chango y era borracho, tú no tienes excusa, cualquiera cabrón. Puede hacer este trabajo, güey. No mames, lo hacía un chango. Y esa es la bonita historia que comenzó como algo al parecer muy aburrido y que parecía que iba a ser un capítulo sobre trenes. Y te conté, Sergio, la historia de un chango maquinista. ¿Cómo te quedó el pinche ojo? Ojalá hubieras estado más pedo, güey. La historia del babuino Jack. Mira, pequeño dato curioso. Hay al menos, o sea, según lo que investigué, hay como el triple de bibliografía sobre el babuino que sobre el humano. A nadie le importa lo que hizo Jack, hombre, güey. Era como, ni siquiera sabemos como mucho de dónde nació y así, por eso no lo dije. Solo como, había un señor Jack. Sí, pues es que, o sea, pues no es por ser culero, pero hombres que pierden las piernas hay muchos. Todos los días, vayan al centro de su ciudad y hay tres. Un changuito maquinista, nomás Jack. Mira, te ganaste el premio al episodio más estúpido que hemos contado hasta ahorita. Un Benito.
Muy bien, felicidades. Y fíjate que creo que el top 3 es mío. Sí. ¿Sí? Jack. Los conejos. Y el del Rainmaker. Sí. Ahí está, mira. Yo generalmente, yo sí he contado cosas que sí impactaron a la humanidad, ¿no? Amigo, ¿sabes qué? Yo conté el del cabrón que secuestró un avión con Boeings. Bueno, pero, Ahí pero, se dan. pero no era un chango, güey. Ajá, y no era un pendejo que creía que podía hacer llover. Te digo, Chance el de los conejos se pelea. me gusta mucho ese pedo de que cuando contamos la historia de Hidalgo, Sergio se aventó este rollo del contexto histórico de los padres de la patria, y cómo enseñamos historia y cómo eso cambia la perspectiva de México. Y yo, güey, Es un ¿sabías que había un chango que coordinaba el tren, güey? Es la bonita historia de Jack. La moraleja que yo quisiera hacer para terminar este capítulo es que... Si un chango puede hacer su trabajo borracho, yo también puedo hacer mi trabajo borracho. ¿Escuchaste eso, jefe? Y también que hay una gran área de oportunidad para explotar y para aprovechar las líneas ferroviarias de nuestro país, Sí. como lo hay en muchos otros países. Japón, por ejemplo, se mueve entre ciudades prácticamente por tren, güey. Claro. Y es muy efectivo, Es- resulta hasta más barato y se vuelve un atractivo. Claro, es mucho más pequeño, pues, pero sí podrían haber ciertas zonas del país que pueden ser accesibles mediante el tren. Sí, hoy por hoy hay trenes para pasajeros, sobre todo turísticos. En el norte está el Chepe, que te mueve en Chihuahua y zonas alrededor. En Jalisco tenemos el maravilloso Tequila Express, que dura 40 minutos el recorrido, pero en 40 minutos alcanza Es para de- ponerte pedísimo. Es de Guadalajara a Tequila, ¿no? Guadalajara Tequila. Sí. Y bueno, próximamente el Tren Maya, que nadie lo quiere, nadie lo pidió, pero pues ahí va a estar. Lo peor del Tren Maya es que no lo va a operar un chango. Un jaguar. si ya se están chingando su ecosistema, al menos que les den chamba, güey. Mira, está bien, tiramos toda tu casa, pero... Me imagino a Chester Chetos, güey. Sí, Bien emputado, güey. El pinche jaguar de yo solía ser un dios. Ya sé, güey. Yo era un símbolo de guerreros y ahora tengo que checar. Me vale verga. Mira, a final de cuentas, ¿era esto o extinción? ¿Qué prefería? ¿Extinción o trabajo? Exacto, ahora Una traerá a la otra, pero con más tiempo. póngase sus lentes y su camisa de morena y a jalar que se ocupa. Se me pone a puta jalar, jaguar cabrón. Si un chango lo pudo hacer, que tú no puedas, la Ay, puta madre. Tráigale una gorrita al señor Don Dios. Y luego en la mañana, tenemos ya operando el Tren Maya. Ahí está el jaguar que lo maneja. Oiga, presidente, ¿no es un poco peligroso? Creo que en Sudáfrica hace algunos años. Yo lo escuché en los barros de la historia. Así es. No se me ocurre ninguna manera de conectar esto con que es una gran época para seguir a los bardos de la historia, güey. No, pero ¿sabes también quiénes son dos casi changos? ¿Quiénes son dos changos borrachos que ¿Sí? están haciendo su trabajo a pesar de las dificultades? ¿Quiénes? Bueno, Modric y Casemiro, está... Técnicamente todos somos changos, ¿no? Todos somos un poco changos y nosotros somos muy borrachos. ¿Quiénes nosotros? Los bardos de la los historia. bardos de la historia. Y de hecho puedes seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Sí. En Ask, En Ask también vamos a poner nuestro link del nuevo Ask para que nos Ajá. hagan preguntas. para que nos pongan cosas léperas. Para que nos pongan así. Usted nunca vio por la abuela. Simón. El as de los primos, güey. Pueden seguirnos como Lechubiza. Este podcast en particular lo pueden encontrar en Instagram como Los Bardos de la Historia. Síganos en YouTube, que ahí estamos subiendo este contenido y contenido como Aburridos y con Internet, donde hablamos de series, películas y otros contenidos que nos gustan un chingo. También tenemos todo lo que no te enseñan en la escuela, donde Sí, lo hablamos tenemos. precisamente de eso, cosas que nos hubiera gustado que alguien durante nuestra educación se hubiera tomado el tiempo Hablando- de enseñarnos. Hablando de borrachos, vayan a escuchar el episodio de la semana pasada, donde hablamos sobre por qué somos borrachos. Exactamente, que sí lo hablamos con su tema jocoso, como escucharon aquí en Los Bardos de la Historia, pero pues siempre le tratamos de meter algo de info. Así No, es. esto no es contenido vacío, la puta madre, ni que fuéramos changos borrachos. ¿Quién evolucionó? ¿Quién evolucionó? Pues a veces lo dudo, la neta. Mira mis pulgares. Sí, bueno, los pulgares. Prefiero tener la capacidad de aprender que pulgares reversibles. Nosotros somos Los Bardos de la Historia y les recordamos
Nosotros fuimos los bardos de la historia y nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana que... Suscríbanse. Me gané el Benito. Ven a por él. Ven a por él. Ay, güey.